Lo voy a decir desde el minuto 1, Infran no es el causante principal de lo que está pasando en Formosa. Estoy hablando de la represión, sí, y de la privación de los derechos fundamentales del ser humano también. Pero no hay que hacer el foco en Infran, repito, y es lo que yo creo. Lo que hay en Formosa es en realidad una historia de amor de por medio. Un amor de los gobernantes por la doctrina peronista. En este sentido, Infran es meramente un alumno regular tirando promedio. Un blandito, digamos. No creo que no sepa lo que la doctrina espera de él. Más bien nos anima. Esa cobardía, capaz, la tenemos que agradecer. La doctrina peronista en la provincia de Formosa es el mismísimo infierno. El terror puro y duro. Decir peronismo en esa provincia es lo mismo que decir ya no represión, que también, sino que es sinónimo de delito de lesa humanidad. Esta cosa que tiene el Estado de privar de sus derechos naturales a poblaciones enteras, es cierto que en Argentina no nace del peronismo, pero es el peronismo quien lleva a esta idea, según entiendo yo, a la categoría de plan sistemático. Corrían los primeros días de 1947. Un grupo de indígenas, mayoritariamente de Pilagás, empieza a reunirse en el paraje La Bomba, muy cerca de la población de Lomitas, en lo que hoy es la provincia de Formosa. Por las noches se escuchan cánticos y tambores. No tarda mucho en correr el rumor de Malón. El 10 de octubre, entre media mañana y 3 de la tarde, Gendarmería Nacional se hace presente. Ametrallan a sangre fría a la población indígena en lo que sería el comienzo de por lo menos 20 días de persecución por el monte. Los Pilagá intentan escapar a Paraguay. Familias enteras no lo consiguen. Unos pocos diarios justifican la acción agitando el fantasma del Malón. Los demás callan. El único que denuncia lo ocurrido es clausurado años después. El país va a olvidar lo que pasó por casi 60 años. Los Pilagá no. Los Pilagá son un grupo indígena del pueblo de los Guaycurúes, al que también pertenecen los Tobas o Cuom, y están principalmente en el centro de la provincia de Formosa. En ese tiempo y hoy también trabajaban mucho en la modalidad golondrina, o sea, trabajo por temporada. Era normal que vayan a trabajar a Salta por unos meses y después volvieran. En octubre del 47 coincidió este retorno a Formosa de Pilagás con un rumor que corría. En La Bomba había un hombre que sanaba enfermos usando la Biblia, una especie de Dios en la tierra. Tonquiet, Luciano Córdoba. Parece que Luciano tuvo un encuentro con religiosos europeos. Le dieron una Biblia y qué sé yo. Él lo que hace es una mezcla entre ese evangelio y ciertos ritos de los antiguos curanderos indígenas. La bola de que había alguien que estaba sanando enfermedades se extendió por toda la provincia. Llegaban Pilagás a montones. Por la noche, los cánticos y tambores no dejaban dormir a la población de Las Lomitas. Las Lomitas es una ciudad que nació prácticamente de un fortín de Gendarmería Nacional que operaba ahí. Algunos dicen que el miedo al Malón ya estaba instaurado, otros que no, que la gente ya estaba acostumbrada a la presencia de los Pilagá. Lo cierto es que a Gendarmería y al Ministerio del Interior no le gustó nada. Catalogaron el hecho como actitud de franco alzamiento. El ministerio dio la orden de que los lleven a una reducción de indígenas que había por ahí cerca. Ese era el lugar seguro que les prometían. Al parecer los Pilagá no quisieron trasladarse a la reducción de Bartolomé Las Casas. Las reducciones eran como centros de trabajo. Metían a los indígenas ahí y en teoría los empleaban o les buscaban un empleo. Digo en teoría porque parece que había más esclavismo que otra cosa. Y además no es que ellos podían elegir estar ahí o no. Los tenían en las reducciones para que no molesten, simple y llanamente. Ojo que capaz se puede hacer un paralelismo entre las reducciones de indígenas y los centros de aislamiento de Gildo. No sé, te la tiro, te la dejo ahí. Bueno, esta gente trabajaba en el aserradero de la reducción o eran acomodados en alguna fábrica o plantación privada. Las reducciones estaban manejadas por el Estado. Imagínate depender del Estado para que te consiga trabajo. Seguramente te terminaban cagando, que es de hecho lo que pasaba. ¿Cuál era el tema acá? En esta época los empleadores estaban buscando indígenas para contratar, pero por fuera de las reducciones. Se ve que le compensaba tanto al empleador como al indígena. Pero se dice que a los gendarmes y a la gente de la reducción no le estaría gustando mucho esto. Habrán tenido sus negocios y es obvio que los estaban perdiendo. También en esa época había un interés particular del peronismo por romper el núcleo familiar aborigen. Les sacaban a los niños y los mandaban a unidades de la Fundación Eva Perón. Nada, es un dato. ¿Viste que ahora la gente dice que el Estado busca romper con la institución de la familia? Bueno, no es muy nuevo que digamos. Lo cierto es que en esa época para el peronismo el sujeto político era el mestizo, nada de aborígenes. La doctrina no contemplaba al aborigen, contemplaba más que nada que no esté.
Aunque por ahí en esta historia se descarte un poco el miedo de la población al malón, puede haber algo de eso también. El malón fue por muchos años un terror a sangre viva en las poblaciones que compartían espacio geográfico con indígenas. En esa zona de Formosa, el último malón importante aconteció en 1919. Se conoce con el nombre de Masacre de Fortín Yunca. Era un fortín del Ejército Nacional. Los indígenas asesinaron a todos. 15 muertos, tenían golpes de macana, varios degollados había, hasta uno tenía una herida de bala. Quedaron vivos solamente 2 niños, hijos de un cabo del lugar. Era normal en los grupos indígenas de esa región que no matasen a los niños. Cuestión, empezaron las negociaciones para sacar a los Pilagá de ahí. No querían y llegaron hasta decirle al cacique que el mismísimo Perón en persona lo quería entrevistar. El cacique dijo, esto es una emboscada, yo no voy ni mierda, y se terminó ahí. Desde el gobierno nacional lo que sí hicieron es mandar provisiones, 3 vagones llenos de alimento, ropa y qué sé yo. Llegaron 2, qué raro. La comida intoxicó a los Pilagá, ellos creen que estaba envenenada, así que bueno, por las buenas no los pudieron sacar. Los gendarmes los iban a sacar como fuese. Las órdenes las daba el director de Gendarmería Nacional, que normalmente dependía del Ministerio del Interior, pero como en este caso había una hipótesis de conflicto, pasaba a depender del Ministerio de Guerra y Marina. Este ordena a las unidades próximas a las lomitas sumarse al ataque. El 10 de octubre se desata el infierno. El poder de fuego de las armas de gendarmería era imparable, no había nada que hacer. Era difícil distinguir hasta de dónde provenía el ataque. Los Pilagá corrían, se tiraban al piso, pero sobre todo escuchaban el impacto arrollador de los proyectiles contra el monte. Muchos murieron ahí mismo, otros escaparon hacia Paraguay. Familias enteras se quedaron en el camino, y los muertos también. Intentaron llevarlos, pero no hubo caso. Gendarmería quemó los cuerpos y las tolderías. Las cenizas fueron removidas con topadoras, pero el horror no terminó ahí. Los persiguieron por lo menos hasta fines de octubre. El 16 de octubre un avión despega del aeródromo militar de Palomar. Era para informar la ubicación de los perseguidos. En resistencia se le saca la puerta y se le pone una ametralladora Colt. Era la primera vez que la Fuerza Aérea Argentina le iba a disparar a alguien. No se tiene ni idea de cuántos muertos pudo haber habido. Un montón. No hay números. Ya saben ustedes que las cifras y el peronismo no se llevan nada bien. El único diario que denunció lo que ocurrió fue El Intransigente de Salta. Lo clausuraron unos años más tarde. Nadie más, excepto los Pilagá, habló del tema durante casi 60 años. Se conocen los acontecimientos por unos pocos sobrevivientes y por lo que muchos Pilagá escucharon de sus padres y sus abuelos. El 1 de abril de 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil contra el Estado Nacional. Para ellos era bastante duro seguir un juicio. Muchos no hablan español, o por lo menos no nativamente. Se ve que los jóvenes de la comunidad son los que tuvieron mucho empuje para llevar esto adelante. En 2015, la justicia procesó a Carlos Smachetti a sus 97 años de edad. Fue el único procesado que tuvo la causa. Smachetti era el copiloto que tenía a cargo la ametralladora del avión. Murió impune antes de la sentencia. El 6 de julio de 2019, el juez federal Fernando Carabajal sentenció que se trata de un delito de lesa humanidad y ordenó también medidas de reparación. Hoy, 74 años después de la matanza de la bomba, el general Perón puede descansar en paz. Su buen nombre no fue manchado durante el juicio, y la doctrina peronista, aunque diluida con soda, en Formosa sigue en pie.